Arrays en JavaScript. Los arrays son un tipo de variable que puede contener varios elementos al mismo tiempo, y por lo general estos elementos son del mismo tipo. Los arrays se construyen utilizando la palabra reservada let, var o const, que indica que vamos a crear una variable o una constante. Las constantes no se pueden modificar y las variables sí. Luego se escribe un nombre para identificar a nuestro array, seguido de un igual, luego unos corchetes y dentro de ellos pondremos los valores que queramos almacenar separados por comas. Estos valores internamente se ordenan numéricamente, siendo 0 la posición del primer valor que ponga. Y finalmente, por fuera de todo esto, agregamos un punto y coma. Esto último no es obligatorio, sin embargo es buena práctica. Veamos un ejemplo. Ahora armemos un array para almacenar una lista de compras. Yo voy a estar haciendo todo esto en la consola de mi buscador, así ustedes pueden seguirme más fácilmente. Para abrir una consola en el buscador, basta con hacer botón derecho del mouse, se nos abre esta ventana, hacemos clic en inspeccionar elemento o inspect element en mi caso, y se nos va a abrir todo este panel de opciones y herramientas. De acá lo único que tendríamos que buscar es la opción que diga console o consola, que yo la tengo arriba a la izquierda. Hacemos clic y automáticamente se nos abre la consola del Firefox. Y ahora, ¿qué tendríamos que escribir? Bueno, vamos a armar un array, así que los arrays lo primero que teníamos que escribir es let, var o const. Yo voy a escribir en mi caso let. Ahora habría que darle un nombre, yo le voy a dar de nombre lista de compras. Ponemos un igual. Y ahora entre corchetes van a ir todos los valores que queramos poner dentro de nuestro array. Yo en este caso voy a poner valores de tipo string o texto que van entre comillas, pero no necesariamente los elementos de un array van entre comillas, porque a veces pueden ser valores de otro tipo que no sea de texto, pero en este caso yo voy a poner valores de tipo string que van entre comillas. Entonces escribo comillas y pongo mi primer valor, y en mi lista de compras voy a poner frutillas. Luego, separado por una coma, voy a poner otro valor. Agreguemos manzanas, pera, y voy a poner algo un poco más rico, chocotorta. Bien, ponemos un punto y coma al final, como buena práctica. Y listo, ya tendríamos creado nuestro array. Damos enter, ahora, para que se cargue en la consola. Nos va a devolver un undefined. Esto quiere decir que no retornó nada, o sea, no hicimos algo que pueda retornar algún valor. No se preocupen mucho por entender este concepto porque no tiene nada que ver con los arrays, sino que es un comportamiento normal de la consola del Firefox, y creo que en Chrome pasa lo mismo. Pero lo que sí vamos a hacer es imprimir nuestro array en la consola, haciendo un console log. Entonces escribimos console log, y dentro de los paréntesis del console log vamos a poner el nombre de nuestro array, o sea, vamos a llamar a nuestro array. Ya apenas empieza a escribir me lo va a sugerir, ahí me lo sugirió. Entonces, console log, lista de compras, punto y coma. Ahora voy a apretar enter y como pueden ver me devolvió mi array. Me devolvió frutillas, manzana, pera, chocotorta. Y destaquemos una cosa, si yo toco esta flechita que está acá, podemos ver que nos ordena todos los valores de nuestro array por orden numérico. Y si recuerdan, como vimos hace unos segundos, los arrays empiezan siempre desde el valor 0. O sea que frutillas va a estar en la posición 0, manzanas va a estar en la posición 1, peras va a estar en la posición 2 y chocotorta va a estar en la posición 3. Esto a veces puede llegar a ser un poco confuso porque siendo que tenemos 4 elementos, la posición del último elemento es la posición 3. Entonces a veces puede hacernos pensar que el array tiene 3 elementos. Pero de todas maneras, los arrays tienen una propiedad que se llama length, que acá la podemos ver, que nos dice cuántos elementos tiene adentro. Y bueno, con eso estaríamos con todo lo que sería la creación de un array y cómo analizarlo con la consola del buscador. Y con esto terminaríamos con lo básico de los arrays en JavaScript. Si te gustó el video no te olvides de darle like y suscribirte al canal para seguir viendo contenido de este estilo. Si te quedaron dudas obviamente déjalas en los comentarios del video, así yo las puedo ver y contestarlas. También puedes seguirnos en las redes sociales donde publicamos noticias sobre tecnología, publicamos updates de cuándo vamos a sacar cada video y también publicamos contenido relacionado a temas de programación. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo video.